Buenas noches, estimados doctores. Damos por inicio la decimotercera sesión programada para el día de hoy, contando con la participación del doctor Sergio Chávez Panduro. Bienvenido, doctor Sergio. Sergio, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de clase programada para esta ocasión. Un gusto saludar los doctores, a cada uno de los que ya se encuentran aquí presentes en sala. Vamos a tener una sesión de clase bastante interesante porque vamos a hablar de los contextos básicos de lo que viene a ser el juicio oral primigeniamente, la importancia de la misma y cómo a través del desarrollo precisamente lo que viene a ser el juicio oral, llega el momento para el cual también se puedan realizar ofrecimientos de nuevos medios probatorios, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos, la etapa del juicio oral es la etapa estelar del proceso. Nuestro sistema procesal penal es un sistema procesal penal que tiene tres etapas. Una primera, y forman parte del proceso común, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos un proceso común, pero también tenemos mecanismos de simplificación procesal, pero aparte de eso también tenemos las salidas alternativas y los procedimientos especiales. Así se encuentra contemplado dentro de lo que viene a ser nuestro ordenamiento jurídico. Lo que por lo general en la práctica uno ve más es el proceso común. Y el proceso común, como nosotros muy bien lo sabemos, es un proceso que tiene un total de tres etapas procesales, muy marcadas, muy definidas, tres etapas procesales. Partiendo de la que ya nosotros conocemos como una investigación preparatoria, que a la vez tiene una subetapa conocida como las diligencias preliminares, una etapa intermedia que no existía con el Código de 1940 y una etapa del juicio oral. Cada una de ellas tiene su propia conceptualización, su propio análisis, ¿cierto? Hay una definición de lo que es la primera etapa, la segunda etapa y la etapa de juzgamiento. Pero es en la etapa de juzgamiento donde finalmente se va a resolver la situación procesal de un individuo. Es en la etapa de juzgamiento donde nosotros podemos ver y lograr, en el caso, por ejemplo, del Ministerio Público, una sentencia condenatoria en favor de la defensa de la legalidad. Y en el caso de quienes se dedican al litigio, será pues en el desarrollo del juicio oral la oportunidad para que la emisión de la sentencia sea absolutoria, absuelvan de cualquier tipo de responsabilidad de carácter penal sobre quien está recayendo pues una acusación, o en su defecto lograr que la pena que se le va a imponer sea una pena menor, ¿no? Sea una pena benigna, podemos señalar. Entonces, en el juicio oral, ustedes saben que los sujetos procesales llegan con sus teorías del caso. Esas teorías del caso que tienen sus propias estructuras, sus propios elementos importantes, pero vamos a ver que en el juicio oral es donde finalmente sí técnicamente se desarrolla actividad probatoria. Como se desarrolla actividad probatoria, la sesión de clase el día de hoy va a empezar primero entendiendo qué es la prueba, qué diferencia existe entre prueba, entre indicios y entre elementos de convicción, para que luego recién analicemos la etapa estelar del proceso, como viene a ser la etapa de juzgamiento. ¿De acuerdo? Entonces, en ello va a rendir nuestra sesión de clase del día de hoy. En entender los indicios, en entender los elementos de convicción, en entender los medios probatorios y cómo estos, cuando a través de la acusación llegan a juicio oral, se tiene que desarrollar actividad probatoria. ¿Ya? Muy bien, entonces para ello se ha preparado una serie de materiales que a continuación yo les voy a proyectar, obviamente para que ustedes lo observen, ¿de acuerdo? Pero voy a empezar preguntándoles a quienes se encuentran aquí en la sesión de clase, ¿qué entenderemos por la prueba? ¿Qué vendrá a ser la prueba? Finalmente, los que analizan los contextos probatorios tienen una definición bastante marcada respecto a lo que viene a ser el contexto de la prueba. ¿Y por qué? Porque vamos a ver esto a continuación. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos entonces, miren, vamos a empezar dando algunos matices iniciales sobre la prueba en el proceso. El derecho a la prueba. ¿Quién tiene derecho a la prueba, doctores?
Hace unos días hablábamos de derechos fundamentales reconocidos en el marco de la Constitución. Ustedes saben que dentro de los derechos fundamentales se encuentra el artículo 2 de la Constitución Política, en la cual nos establece, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿no? El derecho a no ser discriminado por razones de sexo, ideología política, religión, entre otros aspectos. Pero no es a ese derecho a la prueba que finalmente envasalla el contexto de nuestro sistema, sino que el contexto del derecho de la prueba está relacionado a los sujetos procesales. Dentro de los sujetos procesales tenemos, por un lado, a quien defiende pues la legalidad y a quien se le denomina el defensor de la legalidad, estimados doctores. Porque hablamos de defensa de la legalidad. ¿Y quién es el defensor de la legalidad? Técnicamente se dice que es el Ministerio Público, ¿no? Le dotan defensa de la legalidad. ¿Y qué significa ello? El primero, que tendría que hacer interpretación del marco del Código Penal, es precisamente el Ministerio Público. Por ejemplo, cuando hay que ponderar y analizar sobre cada caso en concreto, si es necesario recurrir a una medida de coerción, si se cumplen o no se cumplen los presupuestos materiales, en el caso, por ejemplo, de una prisión preventiva, tendría que ser el Ministerio Público, es decir, el fiscal tendría que ver con objetividad si se cumplen los graves y fundados elementos de convicción, si se cumple la prognosis de la pena superior a 5 años actualmente, o cuando se habla del peligro procesal, se encuentran realmente elementos de convicción, en este caso graves, que permitan deducir que la persona va a obstaculizar la averiguación de la verdad, aunque se va a dar a la fuga, que nosotros comúnmente lo conocemos, obviamente, yo como viene a ser el peligro de fuga. El primero que tiene que hacer el contexto de interpretación se entiende que es el fiscal. Pero aparte de eso rotulado, es un rotulado finalmente que le dan, le dicen que el Ministerio Público tiene, aparte de la defensa de la legalidad, aparte de ser el titular del ejercicio de la acción penal, ¿tiene carga de qué, doctor, es el fiscal? ¿Carga de qué tiene el Ministerio Público? A ver, ustedes saben que pueden participar a través del chat también y tienen la opción de levantar la mano, ¿no? Entonces, cuando hablamos, doctores, que al Ministerio Público le dotan también lo que se denomina la carga de la prueba, ¿no? Entonces lo dicen, la carga de la prueba no corresponde en realidad a quien se dedica al contexto del litigio, o sea, decía el abogado particular, sino que las cuestiones de carga de la prueba le corresponden al Ministerio Público. Pero esa carga de probanza, a veces uno se equivoca porque considera que la carga probatoria radica en la primera fase del proceso de investigación. Y eso no es tan cierto, porque la primera fase del proceso de investigación, ¿para qué es, doctores? La primera fase del proceso, es decir, estoy hablando de las diligencias preliminares. ¿Para qué sirve la diligencia preliminar? ¿Y para hacer valoraciones probatorias? Es decir, ¿yo puedo hacer valoración probatoria en una diligencia preliminar? Obviamente que no, porque ahí todavía no tengo lo que técnicamente se llama como prueba, sino lo que efectivamente nosotros encontramos, por ejemplo, son los famosos indicios iniciales, tendientes, por ejemplo, a individualizar al presunto autor del hecho delictoso, tendientes a ver si existen los famosos indicios reveladores de la presunta comisión de un delito, para que recién cuando se pase esto a la etapa de formalización de investigación preparatoria, hablemos de elementos de convicción. Lo primero que se recaba al inicio entonces son los indicios, ¿no? Son aquellos indicios que uno obtiene en su naturaleza de la diligencia preliminares y luego cuando se formaliza es porque se tienen los indicios reveladores, te señala el Código Procesal Penal, incluso ni siquiera todavía te empieza hablando de lo que son elementos de convicción. Entonces, ¿cuándo sí, sustancialmente se habla de elementos de convicción? Claro, acopia indicios, pero ¿cuándo hablamos técnicamente de elementos de convicción? Cuando el Ministerio Público formula un requerimiento, ¿qué tipo de requerimiento, doctores, formula el Ministerio Público? Para decir estos son mis elementos de convicción suficientes. ¿Qué formula el Ministerio Público? Un requerimiento conocido como requerimiento de acusación, ¿no? Claro, muy bien, claro, excelente, doctores. Muy bien, doctor Pedro. No, la prisión preventiva no.
Claro, la acusación. En el caso de la prisión preventiva hay una problemática, ¿no? Porque ustedes saben que la prisión preventiva te dice graves y fundados elementos de convicción. Graves y fundados elementos de convicción para un requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Pero para una acusación técnicamente el fiscal lo que tiene es elementos de convicción suficientes. Ahora hay una problemática de interpretación, ¿no? Obviamente no voy a borrar esa temática, pero hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar el acuerdo plenario 1/2017 y por supuesto hacer la interpretación también del acuerdo plenario 1/2019, porque a veces uno quiere poner al requerimiento de prisión preventiva a la par de un requerimiento de acusación, y eso no se puede permitir, y mucho menos intentar ver que el requerimiento de prisión preventiva tiene que ser superior al requerimiento acusatorio, por favor, porque la prisión preventiva solamente es una medida de coerción, bueno, solamente una medida de coerción tendiente a asegurar los fines del proceso. Pero cuando uno formula un requerimiento acusatorio, tiene pues los elementos de comisión suficientes. Entonces, el estándar de elementos para una acusación termina lógicamente siendo superior a lo que son los elementos que uno va a presentar para un requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Obviamente, por eso hay que tener mucho cuidado al momento de realizar la interpretación de una serie de acuerdos plenarios que de una u otra manera tienen un análisis también bastante interesante, pero no podemos desnaturalizar lo que el Código Procesal Penal establece. Entonces, cuando el fiscal formula su requerimiento acusatorio, y estamos hablando de prueba, si el fiscal, doctores, formula su requerimiento acusatorio, ¿y estamos hablando de prueba técnicamente o no? ¿De qué hablamos? Cuando el fiscal dice, mira, yo presento mi requerimiento de acusación. ¿Hablamos de prueba? Si yo puedo decir, mira, esas son las pruebas del fiscal, digamos que si yo lo veo desde una óptica no jurídica, podría decir, bueno, el fiscal está llegando sus pruebas, ¿no? Pero en esencia y técnicamente no es la expresión que encalza, porque la acusación, ¿qué es lo que tiene? Elementos de convicción, ¿no? Sus elementos de convicción. Entonces llega el momento, y ahí hay problemáticas en redacción, porque el fiscal dice, muy bien, voy a presentar mi acusación ante quien se presenta ante el juez de garantías. Llámenles en este caso, si deseas, juez de etapa intermedia, y él corre traslado a los sujetos procesales y le dice, mira, aquí está la acusación fiscal, y yo les corro traslado a cada uno de ustedes y les da un plazo. El plazo es de 10 días. ¿10 días para qué? Para que los demás sujetos procesales, en primer lugar, puedan realizar observaciones al requerimiento acusatorio fiscal, ¿no? Y plantear, pues, si deducir sus excepciones en procedencia de acción, requerir el sobreseimiento de la misma, la variación de alguna medida de coerción, si es que se tenga. Entonces, naturalmente, viene a ser el momento donde los sujetos procesales, distintos evidentemente al fiscal, empiezan haciendo observaciones a la acusación, pero también es el momento para que ellos presenten sus medios probatorios, ¿no? Por eso es que cuando se establecía cuál es el momento procesal oportuno para el ofrecimiento de medios probatorios. Y eso yo los traslado también como interrogantes a ustedes, ¿no? Doctores, ¿cuál es el momento procesal oportuno para trasladar los medios probatorios? A ver, ¿alguna idea? ¿Cuál es el momento, doctores? Vamos a ver. Hay que tener en cuenta, como les digo, doctores, estos contextos que son súbitamente interesantes, ¿no? Y que nos permiten, pues, a nosotros evidenciar cuestiones importantes, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué es lo que podemos analizar? ¿Qué es lo que podemos analizar en ese caso? A ver, vamos. ¿Qué se analiza? El momento procesal oportuno para poder presentar medios probatorios, ¿no? El momento procesal oportuno para presentar medios probatorios es cuando el representante del Ministerio Público formula lo que viene a ser una acusación. La acusación nosotros sabemos que tiene que cumplir con una serie de premisas. Dentro de ellos tenemos las famosas premisas fácticas, las premisas jurídicas y las premisas probatorias, ¿no? O sea, establecimos ahí premisas fácticas, que son narraciones de hechos, hechos precedentes, concomitantes y posteriores. La premisa jurídica, que no es otra cosa que la subsunción de los hechos
en un determinado tipo penal y luego hablamos de las premisas probatorias. Ahora, en el caso de la acusación se llama los medios probatorios que se está presentando. Ya cuando el juez tiene conocimiento, le corre el traslado a los sujetos procesales para que ellos, si lo consideran necesario, porque ya hemos dicho, la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público, al fiscal le corresponde la carga de la prueba. Entonces, cuando se traslada el requerimiento acusatorio para los sujetos procesales, no es una obligación procesal de que el abogado defensor pueda presentar un medio probatorio. Ahora, si lo considera necesario, lo presenta, y si no, no lo hace, no hay ningún problema. No existe finalmente una afectación al contexto procesal. Pero obviamente la gran mayoría de abogados defensores particulares van a señalar y dirán, pues, no, voy a presentar mi medio probatorio, ¿no? Muy bien, voy a presentar mi medio probatorio. Entonces, esas cuestiones que nosotros establecemos, por ejemplo, doctores, terminarán siendo súbitamente bastante importantes, ¿no? Es decir, cuando la persona empieza, como ustedes muy bien lo han establecido, ¿de acuerdo? Presentando pues ahí su requerimiento acusatorio, se corre tras los sujetos procesales y es el momento para que las demás partes puedan presentar lo que vienen a ser sus medios probatorios si lo consideran necesario. La gran Ya, pregunta, fuera de ese contexto, ¿podrán seguir presentando medios probatorios, digamos, en la etapa intermedia? ¿Qué opinión tienen ustedes, estimados doctores? Muy bien. En etapa intermedia, ¿pueden seguir presentando medios probatorios? ¿Qué opinan? ¿Se puede o no se puede, doctores? En etapa intermedia seguir presentando medios probatorios. ¿O es que acaso el momento procesal oportuno para presentar un medio probatorio ya precluye? A ver, ya precluye. A ver, ¿qué opinan, doctores? Prueba nueva. No, pero ojo, estoy hablando de etapa intermedia, ¿no? O sea, todavía ni siquiera llegamos al contexto del juicio oral. Estamos hablando de etapa intermedia, ¿no? Ustedes saben que la etapa intermedia es una etapa que sirve de saneamiento procesal. Muy bien, sirve de saneamiento procesal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos señalar? Muy bien. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan en ese contexto, doctores? A ver, ¿qué opinión podrían tener? ¿Qué es lo que finalmente, digamos, nosotros podríamos señalar? En esas cuestiones que les señalo, en aspecto, pues, de cuestiones probatorias, ¿no? A ver, si se puede en etapa intermedia presentar o no. ¿Es posible la presentación en etapa intermedia o no? Lo que pasa es que en etapa intermedia sucede algo bastante interesante y algo bastante particular, porque en la etapa intermedia ya precluye la oportunidad para poder presentar medios probatorios, ¿no? O sea, en la etapa intermedia precluye la oportunidad para poder presentar medios probatorios. Ya no puedes presentar in situ. ¿Estamos de acuerdo, doctores? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, porque ya precluye el momento procesal oportuno. Entonces, lo que uno esperaría es que lleguemos a la etapa del juicio oral, ¿no? Que se llegue a la etapa del juicio oral. Eso es lo que finalmente, por ejemplo, uno esperaría, ¿no? Que lleguemos a la etapa del juicio oral para que en ese estadio recién se pueda realizar los ofrecimientos a nuevos medios de prueba. Ahora, lo que hay que señalar también que estos medios probatorios que se presenta cuando se formula un requerimiento acusatorio tienen que pasar por una serie, pues, de exigencias procesales de etapa intermedia. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que ese requerimiento acusatorio tiene que cumplir una serie de premisas, ¿no? En los contextos de las premisas están relacionados que la prueba tiene que cumplir con la pertinencia, tiene que cumplir con la conducencia y tiene que cumplir con la utilidad, ¿no? Por eso se establece ello y por eso hay que señalar si esto es pertinente, si esto es conducente o si esto es útil, obviamente analizando el contexto si es legal o no es legal.
Si no abraza el contexto de la legalidad, entonces estaríamos hablando de lo que se denomina como prueba ilícita, ¿no? Esto vendría a ser de esa manera, el contexto de la prueba ilícita, lo que viene a ser la prueba ilícita, ¿no? Pero obviamente nosotros no vamos a hablar el contexto naturalmente de lo que viene a ser prueba ilícita, sino vamos a hablar pues de otros panoramas distintos a lo que va a venir a ser la ilicitud de los medios probatorios, ¿no? Pero entonces tengamos en cuenta que cuando una persona empieza a presentar sus medios probatorios, y las va a presentar obviamente en el desarrollo del proceso también, estos medios probatorios tienen que cumplir, como hemos señalado, con los contextos pues, de pertinencia, conducencia, utilidad y también obviamente el factor de lo que viene a ser la legalidad. ¿Ya? Muy bien. Y se va evaluando los medios probatorios que va presentando el representante del Ministerio Público o los medios probatorios que va presentando, por ejemplo, en este caso, la defensa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eh, eso es un aspecto que hay que, de una u otra manera, delimitar, ¿no? Es decir, los medios probatorios que va presentando, como les digo en este caso, el abogado defensor y los medios probatorios que va presentando en este caso el representante también del Ministerio Público. Ambos van presentando sus medios probatorios, ¿no? Muy bien. Y se va evaluando. Es decir, el juez, en el grado de ponderación, tiene que establecer lo que les acabo de señalar. Si esa prueba es pertinente, si esa prueba es conducente o si esa prueba es útil. Obviamente también se evalúa el contexto de la legalidad, ¿no? Es decir, si finalmente esa prueba es legal o no es legal. Eso también se establece, ¿no? ¿Es una prueba legal o no es una prueba? Cuando hablamos del factor de la pertinencia, significa que el medio probatorio está relacionado con los hechos en controversia. A eso hace referencia las cuestiones de pertinente. ¿Es pertinente o no es pertinente, no? Eso es algo importante que debemos tener en cuenta. Si yo estoy viendo, por ejemplo, digamos, se me ocurre una investigación en un delito tipificado en el artículo 384 de nuestro ordenamiento jurídico, nos habla, claro está, de la figura de colusión, ¿no? El 384 del Código Penal nos habla de la figura de colusión. La colusión, ustedes saben que es la concertación que va a existir entre los intraneos y o los intranei y los extraneos. Entre ellos existe el pacto colusorio, existe la concertación de por medio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a poder establecer de que cuando hablamos para poder evidenciar la existencia de una concertación, uno podría presentar como medio probatorio el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Podría presentar el levantamiento del secreto bancario, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a evidenciar en esos casos en concreto? Vamos a poder ver si se está presentando un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, es para que se busque evidenciar que ha existido, por ejemplo, vinculaciones de llamadas. Entonces, dicho requerimiento que se va presentando, sí será pertinente para esclarecer los hechos en controversia, ¿no? Sí vendrá a ser pertinente para establecer los hechos en controversia. A eso nos señala. Entonces, la pertinencia son los medios probatorios que tienen relación con los sucesos, con los acontecimientos. Después, el contexto de la pertinencia nos habla de la conducencia. Si hablamos de la conducencia, nos dice a dónde queremos llegar con la presentación de esos medios probatorios. ¿Qué quieres demostrar, no? ¿A dónde te conduce tus medios probatorios? Si estamos investigando, por ejemplo, les voy a preguntar ahora a ustedes, ¿no? Tenemos una investigación de un presunto delito, por ejemplo, de robo, ¿no? Un presunto delito de lesiones graves, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Uno puede tener las cámaras de videovigilancia para poder identificar los acontecimientos que se están dando, los sucesos que están dando. Entonces se tiene las cámaras de videovigilancia, ¿no? En la cual vamos a poder ver el accionar de cada una de estas personas. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con ello? Vamos a buscar llegar
que a través de la cámara de vigilancia podemos observar cómo fue la conducta de determinado sujeto al momento, por ejemplo, de robar, al momento de cometer un hurto, al momento de lesionar a otra persona. Entonces se empezará a ponderar ese marco situacional, ¿no? Y eso hace referencia, doctores, al contexto de la conducencia. Finalmente, cuando hablamos del factor de la utilidad, se establece si es útil o no es útil un medio probatorio que se está presentando, ¿no? Y así se enmarca, ¿es útil o no es útil un medio probatorio que se pueda presentar? Entonces tenemos pertinencia, conducencia, utilidad, siempre abrazando obviamente el enfoque de lo que viene a ser pues la utilidad. Cuando hablamos del derecho a la prueba, vamos a tener ahora que establecer, después lo que he mencionado, 5 contenidos del derecho a la prueba. Sí, así como lo escuchan. Vamos a hablar de 5 contenidos del derecho a la prueba. Por ejemplo, ¿cuáles vienen a ser? Pregunta a la clase. ¿Quiénes tienen derecho a realizar ofrecimientos de medios probatorios? ¿Quiénes tienen derecho de ofrecer medios probatorios? ¿De quién es el derecho? ¿De quién? A ver sus audios, por favor, tengan cuidado con sus audios. Ok, ok, muy bien. ¿De quién es el derecho de ofrecer medios probatorios? Hemos dicho hace un momento quién era el titular de la acción penal, es el fiscal, como defensor de la legalidad. Muy bien claro, y las partes, ¿no? Las partes tienen derecho al ofrecimiento de medio probatorio. Llámese en este caso el fiscal, llámese la parte agravada, ambas partes tienen el derecho a ofrecer medios probatorios y en ello también recae el contexto pues de la igualdad procesal o de igualdad de armas. Ambos tienen el derecho. Pero la obtención de esos medios probatorios no se tiene que dar vulnerando derechos fundamentales. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso. ¿Qué sucedería si una persona ingresa al domicilio sin permiso y pone unos micrófonos? De esos micrófonos que puso, empieza a escuchar, pues, ¿no? Empieza a escuchar qué dijeron, qué hicieron, cómo conversaron, qué actividades realizaron, empieza a escuchar todo ello y de la grabación que hizo, lo presenta en el proceso. La gran pregunta sería, ¿la obtención de esas grabaciones fue de forma lícita? ¿La obtención, doctores, de esas grabaciones que se escuchan en los audios fue de forma lícita o se vulneró algún derecho fundamental? Claro, no fue de forma lícita, ¿cierto? No fue de forma lícita, sino que se ha obtenido vulnerando derechos fundamentales. Y la pregunta aquí es, ¿qué derecho fundamental se vulneró? Tal vez una prueba ilícita, ¿ya? Pero ¿qué derecho o lo que se suele llamar también como una prueba prohibida? ¿Pero por qué es una prueba ilícita o una prueba prohibida? ¿Cómo se obtuvo? Vulnerando un derecho fundamental, pero ¿qué derecho fundamental? Excelente. Por ejemplo, me dice el derecho a la intimidad, ¿ya? Claro. Pero aparte del derecho a la intimidad, podemos hablar del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Entonces, al secreto de las comunicaciones, por supuesto que sí, ¿no? Porque ustedes saben que el secreto de las comunicaciones también termina siendo un derecho fundamental, reconocido, como les establezco, en el marco constitucional, ¿no? Un derecho fundamental reconocido en el marco constitucional. Ok, entonces vamos teniendo ello. ¿Qué es lo que podría o tendría que haber hecho o qué tendría que hacerse para que yo, por ejemplo, en tiempo real pueda escuchar lo que los sujetos procesales hablan? Lo que los sujetos procesales se dicen, lo que los sujetos procesales comenten, para que yo escuche en tiempo real qué es lo que tendría que suceder. Se tendría que hacer, pues, doctores, un requerimiento, ¿no? ¿Y cuál es ese requerimiento que se tendría que formular? A ver, ¿alguna idea? ¿Cuál es ese requerimiento para que yo en tiempo real pueda saber lo que los sujetos procesales comentan, lo que los sujetos procesales hablan? ¿Será acaso el levantamiento del secreto de las comunicaciones? ¿O será el requerimiento de la interceptación?
¿no? De las comunicaciones. A ver, eso yo los traslado como pregunta, ¿no? Si yo quiero saber, reitero nuevamente, el suceso, en tiempo real, lo que Pablo conversa con José, lo que José conversa, por ejemplo, con Rodrigo, lo que Rodrigo conversa con Ricardo, y en tiempo real quiero saber qué conversaciones estas personas tienen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese caso, doctores? Muy bien, ¿qué sucede? Para que yo sepa en tiempo real, tendría que hacer un levantamiento del secreto de las comunicaciones o tendría que hacer una interceptación del secreto de las comunicaciones. ¿Qué se tendría que hacer, doctores? ¿Un levantamiento o una interceptación del secreto de la comunicación? Y esto va como pregunta, ¿no? Ustedes. Ahora, son iguales, son ciertamente parecidos porque ambos está de por medio nuestro derecho fundamental a lo que viene a ser, pues, doctores, nuestras comunicaciones, el secreto de nuestras comunicaciones. Pero ambos son diferentes, incluso en el marco de aplicación son distintos. Uno será para aquellos casos denominados casos convencionales o casos frecuentes, y el otro será para los denominados casos no convencionales. Pero hay que precisar, pues, ¿no? A ver, ya, muy bien. Ustedes me han dicho que no son igual. Si ustedes me señalan que no es igual un levantamiento del secreto de las comunicaciones con una interceptación del secreto de las comunicaciones, entonces la pregunta es, ¿qué diferencia se encuentra? ¿Qué diferencia se encuentra, doctores, entre uno y otro? ¿Cuál de los dos es en tiempo real y cuál es en tiempo pasado? Muy bien. Acá, por ejemplo, el levantamiento del secreto tarda más mientras se autoriza el juez y luego envían la información. En el levantamiento es pasado, pero lo que pasa es que en la interpretación del secreto de las comunicaciones tiene que hacer también lo que se llama una transcripción. No es solamente la escucha telefónica que uno puede realizar de la mano, por ejemplo, de los efectivos policiales, sino aparte de ello, hacer la transcripción de lo que va a ser elemental, lo que va a ser fundamental para nuestros casos, ¿no? Entonces, cuando yo les establecía ello, naturalmente, en el caso de lo que viene a ser el levantamiento del secreto de las comunicaciones, esto se realiza para saber el historial de llamadas existentes. Puedo formular un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones contra Pablito, por ejemplo, contra José, contra Pedrito, qué sé yo. Y yo quiero saber qué es lo que Pedrito ha conversado desde el año 2022 hasta el año 2023. Ese es el marco temporal que yo necesito saber de su comunicación, ¿no? Digamos, desde febrero del 2022 hasta enero del 2023. Yo necesito saber todo ese marco de tiempo para poder establecer qué es lo que estaban conversando, qué se estaban comunicando. Entonces, como ustedes pueden saber, son comunicaciones de hechos anteriores. Y cuando te van a remitir la información, en la información lo que tú vas a ver es cuáles son las llamadas entrantes, cuáles vienen a ser las llamadas salientes, cuánto ha sido el marco de duración de las llamadas, pero no vas a poder saber en tiempo real sobre lo que estaban comunicándose, ¿cierto? Es imposible. También seguramente te van a remitir los mensajes de texto, que podrían ser mensajes de texto entrantes, mensajes de texto salientes, por ejemplo, ¿no? Te podrían remitir ello. Pero como les digo, todo vendrá a ser en tiempo pasado. Obviamente, el levantamiento del secreto de las comunicaciones se lo requiere al juez, quien lo declara fundado, y se da paso, evidentemente, para la emisión de la resolución. Se devuelve al fiscal ello y el fiscal tendrá que oficiar a las empresas teleoperadoras para que en el plazo, por ejemplo, de 48 horas puedan remitir la información necesaria. ¿Y qué sucederá en el caso de la interceptación de las comunicaciones? Se necesitará también un requerimiento al juez de garantías, doctores. ¿Qué opinan? En el caso de una interceptación de las comunicaciones, ¿se requerirá también, doctores, autorización al juez o no? ¿O no es necesario? Si se necesita, como ustedes ven, una autorización pues al juez, ¿no? Por supuesto.
si tiene que haber autorización al juez en ese caso en concreto. Y el juez finalmente será pues la persona que va a determinar sobre ese marco situación. O digamos que ya eso vendrá a ser el trabajo, el juez, ¿cierto? Entonces el juez naturalmente puede analizar varios factores, porque el juez podría decir lo siguiente, ¿no? Muy bien, este, el juez podría declararlo para empezar infundado o podría declararlo en su defecto fundado. O sea, cualquiera de las dos situaciones, ¿no? Podría, como les digo, declarar infundado o podría declarar fundado. Cualquiera de los dos marcos situacionales se podría advertir, se podría tener en este caso en concreto, ¿no? Y como les digo, pues hay que tener en cuenta también estos aspectos importantes, ¿ok? Muy bien, sigamos. Eh, La prueba, aparte de lo que hemos señalado, los derechos a ser admitidos tienen que ser adecuadamente actuados. Y el momento para que puedan ser actuados será la etapa de juzgamiento. ¿De acuerdo? También para que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida también, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga la sentencia, ¿no? La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido delictiva y adecuadamente realizado, ¿no? Muy bien, vamos a ver. El derecho a la admisión de prueba. El derecho a que se admitan los medios probatorios como elemento del derecho de prueba no implica la obligación del órgano jurisdiccional de admitir todos los medios probatorios que hubieran sido ofrecidos. Esto también lo hemos señalado hace un momento, ¿no? O sea, por ejemplo, no es necesario que si el fiscal en su requerimiento acusatorio está presentando un total de 60 medios probatorios, entonces no es que los 60 medios probatorios necesariamente van a tener que pasar o es que pasen la etapa intermedia, ¿correcto? Y necesariamente tiene que llegar al estadio del juicio oral. O sea, digamos, no va a suceder técnicamente ello, ¿no? Sino que de los 60 tal vez solamente pasen 30, tal vez solo pasen 40, digamos, no es una regla de obligatoriedad que todos los medios probatorios tengan que pasar al estadio del juicio oral. ¿Se entiende en ese sentido? Muy bien, que solo los que van a eh, pasar son aquellos que te dan las cuestiones, pues, de los fundamentos del contexto que les estoy señalando. ¿No? Es decir, los medios probatorios que cumplan los estándares procesales como tal, ¿no? Y eso es un factor, pues, doctores, como les digo, bastante interesante que debemos tener también en cuenta. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Miren, vamos a ver aquí. Y lo mismo va a pasar en el caso de la defensa, porque la defensa puede presentar, digamos, 60 medios probatorios y no necesariamente significa que los 60 medios probatorios van a llegar al juicio oral. Posiblemente lleguen algunos menos, posiblemente lleguen algunos más, ¿no? Pero ese es precisamente de lo que se encarga pues la etapa intermedia, por eso es que se denomina también como el saneamiento o filtro procesal. El principio de las pruebas ofrecidas por las partes se pueden denegar cuando importen pedidos de medio probatorio que no sean pertinentes, conducentes, legítimos o útiles, así como manifiestamente, por ejemplo, excesivos como tal, ¿no? La admisión de los elementos de prueba propuestos al proceso tienen límites porque no se pueden ofrecer cualquier tipo de elemento de conocimiento con el único respaldo de que existe libertad probatoria y nuestro herramienta normativo se ascriba a la teoría de la libre valoración de las pruebas, sino que para el elemento probatorio sea admitido, debe contar con lo que hace un momento hemos señalado. Las cuestiones de pertinencia, conducencia o utilidad y obviamente también la utilidad. A la vez,
tiene que existir licitud y existe la preclusión o eventualidad. Vayamos aquí en las cuestiones de pertinencia que también lo hemos explicado hace unos momentos. Pero acá nos establece que el factor de pertinencia exige que el medio probatorio tenga una relación directa o indirecta con el hecho que es objeto del proceso. Los medios probatorios pertinentes sustentan hechos relacionados con el objeto del proceso. Lo pertinente es a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Cómo ese medio probatorio termina siendo pertinente. Y lo hemos explicado, ¿no? Porque a veces o lo que realmente importa en el marco del proceso es poder establecer qué medios probatorios realmente guardan relación con los hechos que están siendo materia de investigación y que otros medios probatorios en realidad no tienen ningún tipo de pertinencia porque la naturaleza de la misma debiera ser diferente, ¿no? Entonces es un factor también, doctores, muy interesante que nosotros debemos tener en cuenta. Respecto a los factores de la conducencia o idoneidad, que como les digo, viene a ser otro factor elemental que también debemos tener presente, ¿ya? Y eso está relacionado a la conducencia. La conducencia, pues, doctores, no es otra cosa que a dónde queremos llegar. Ese es el factor, doctores, de la conducencia, ¿de acuerdo? Reitero nuevamente, hablamos de conducencia, es hablar a dónde queremos con nuestro medio probatorio, ¿no? Esa es la conducencia, ¿ok? Eh, puede ser que un medio probatorio sea pertinente y no sea conducente, es posible. Finalmente, en el marco procesal, doctores, todo está en, en las cuestiones de probabilidad o posibilidad, ¿ya? O sea, es posible que yo tenga un medio probatorio que en realidad no sea, digamos, de esta manera pertinente o que sea pertinente, pero que finalmente no deviene siendo conducente, ¿no? Porque como les digo, los factores de conducencia terminan siendo muy diferentes a lo que tradicionalmente tal vez nosotros podemos ser. ¿Ok? Entonces, la conducencia del legislador puede establecer la necesidad de que determinados hechos deban ser probados a través de determinados medios probatorios. Será inconducente o no idóneo aquel medio probatorio que se encuentra prohibida en determinada vía procedimental o prohibida para verificar un determinado hecho también en materia. ¿Ya? Muy bien. La utilidad. O sea, hasta aquí hemos hablado de los factores de pertinencia, conducencia y ahora tenemos que desarrollar obviamente el factor de utilidad. El contexto de utilidad, doctores, se presenta cuando contribuye a conocer lo que es objeto de prueba, a descubrir la verdad o alcanzar probabilidad o certeza. Porque finalmente esto guarda mucha relación con lo que el juez finalmente dictamina en el proceso. Por ejemplo, yo les pregunto, doctores, para que el juez emita una sentencia, eh, cualquiera sea, digamos, estoy hablando exclusivamente de lo que viene a ser una sentencia condenatoria. Entonces, el fiscal dice, yo voy a emitir una sentencia condenatoria. Para la emisión de una sentencia condenatoria, ¿qué nivel de seguridad requiere el juez? ¿Cuál vendrá a ser, doctores, el nivel de seguridad que requiere el juez para la emisión de una sentencia condenatoria? Obviamente el nivel de, a ver, acá los leo. ¿Cuál es el nivel que tiene que llegar el juez? Muy bien, el doctor Pedro. Se tiene que llegar pues al nivel de certeza. O sea, el juez tiene que estar seguro, mejor dicho. Le están llevando un caso de un presunto delito de violación, un presunto delito de tocamientos indebidos, un delito de corrupción, por ejemplo, peculado, colusión, cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencias, entre otros aspectos. Entonces, naturalmente, por ejemplo, en ese caso en concreto, si el caso ya lo han llevado a la etapa de juzgamiento, se encuentra en la etapa del juicio oral, se están realizando las actividades probatorias pertinentes, conducentes, útiles, el juez para que dice
o para que diga, yo estoy seguro que se ha cometido la violación, estoy seguro que se ha cometido el delito de robo, el delito de hurto, el delito de tráfico de influencia, el delito de peculado, el delito de colusión, tiene que llegar a un estándar de certeza. Tiene que haber certeza en la convicción del juez. O sea, el juez prácticamente tiene que estar convencido. El estándar es un nivel de certeza. Pero si ingresa la duda en el juez dice, por ejemplo, no estoy tan seguro, no estoy tan seguro, dice el juez. Entonces, si no está seguro, el juez que va teniendo, doctores, va teniendo dudas. Y si tiene dudas, ¿qué va a pasar con la decisión del juez? ¿Qué sucede, doctores, cuando el juez empieza a tener dudas? El fallo a su resolución tendrá que ser condenando a una persona sobre un hecho delictuoso o delictivo que se haya dado, o tendrá que ser absolviendo de algún tipo de responsabilidad. Obviamente en ese caso vamos a tener lo que se hable en el contexto del derecho penal o en el derecho in situ, el indubio pro reo, ¿no? Indubio pro reo, que nos habla del factor de duda. ¿La duda a quién favorece? ¿A quién favorece la duda, doctores? Ingrese el indubio pro reo. ¿La duda a quién favorece? Incluso esa locución que, claro, nosotros decimos favorece al reo, no es tan, digamos, certero, ¿no? Porque cuando hablamos de un reo en sí, o sea, una persona sobre quien le están imputando el delito, bueno, en este caso es acusado, sé que yo hablo de un requerimiento acusatorio, esta persona es acusada. Si lo han denunciado primigeniamente, es una persona que está siendo investigada, es una persona investigada en el proceso, y en el otro caso es acusado, por ejemplo, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿ya reo? ¿Es reo? No es reo, pues cierto, no es reo. Entonces, por eso es que tampoco podemos tomar a la ligera esa preclusión que se llama indubio pro reo, como diciendo, bueno, la duda favorece a reo, pero no es reo en sí, no es una persona que todavía es privado de su libertad. Entonces, técnicamente debería ser no el indubio pro reo, sino tendría que ser el indubio, por ejemplo, pro acusado, ¿cierto? Tendría que ser eso, indubio pro acusado. En el caso de duda, ¿cierto? El juez tendría que recurrir a, en caso de duda, tendría que favorecer obviamente al acusado, ¿correcto? Tendría que favorecer al acusado. Si va a favorecer al acusado, la sentencia que se emitirá, ¿será una sentencia condenatoria o tendrá que ser una sentencia absolutoria, doctores? Si la duda va a favorecer pues al acusado, la sentencia que el juez dictamina, ¿será una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria? Obviamente la sentencia será de naturaleza absoluta. La absuelve de responsabilidad, ¿no? Porque el juez entiende que debe tener, fíjense, el nivel de certeza de un suceso o algún acontecimiento para que emite la sentencia condenatoria. O sea, te habla el nivel de certeza. Y si no tiene certeza, entonces dice que ingresará el indubio pro reo. Mejor dicho, técnicamente el indubio pro acusado, de que la duda favorece al acusado, ¿no? La persona que está siendo investigado. La duda favorece al acusado. Pero doctores, existe, abarcando también el contexto del juicio oral, un momento en el cual se puede hacer un ofrecimiento de medios probatorios, que es prueba nueva. Pero aparte de la prueba nueva, el juez cuando dice más o menos lo siguiente, fíjate que yo no estoy teniendo toda la certeza, ¿no? O sea, todavía no tengo el nivel de certeza, dice el juez. Pero yo puedo hacer algo, dice, para no quedarme con esa duda. ¿A qué tipo de prueba, y eso vamos a abarcar ahora, a qué tipo de prueba puede recurrir el juez cuando, por ejemplo, dice la verdad, pues, no tengo certeza que esta persona habría cometido un delito,
pero tampoco tengo la certeza de que no haya cometido un delito. Eso, en pocas palabras, estoy dubitativo, ¿no? Y el ser dubitativo significa puede ser como no puede ser. ¿A qué entonces en ese sentido uno podría recurrir, estimados doctores? Porque ya no estamos como hace un momento hemos hablado, en el momento de la etapa intermedia, donde se van a presentar medios probatorios, 10 días a los sujetos procesales para que en ese plazo puedan presentar sus medios probatorios también, siempre y cuando obviamente lo consideran necesario, sino que ya estamos hablando de la etapa estelar del juicio oral. Ustedes saben que en el juicio oral existen hasta 3 oportunidades para presentar nuevos medios probatorios. Los primeros medios probatorios que se pueden presentar en el juicio oral se van a dar después del alegato de apertura. Reitero, los primeros medios probatorios que se pueden presentar en la etapa del juicio oral son aquellos que se van a dar después de lo que es el alegato de apertura y se lo considera como prueba nueva. Así se le establece prueba nueva. La prueba nueva se va a dar en 2 circunstancias. Uno, aquellos medios probatorios que han sido de conocimiento con posterioridad a la audiencia, o sea, son posteriores a la audiencia de control de acusación, y la otra que requiere una especial motivación. Esa es la prueba nueva, ¿no? Te dice, prueba nueva en el proceso. Aquellos que han sido de conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación, y la otra que requiere motivación. En suma, solo podríamos decir que existe una sola prueba nueva, y la única es cuando se ha tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Y para ello se tendría que establecer, pues, cómo es que después del control de acusación, recién yo me di cuenta que habían documentos, de que aparecieron testigos, ¿de acuerdo? De que por ahí ha aparecido un audio, un CD, un video, una fotografía que realmente necesito oralizarlo en la etapa del juicio oral. Y a eso se le va a denominar prueba nueva porque recién me he tomado conocimiento de ello. Por eso es que se le llama pues prueba nueva, ¿cierto, doctores? Porque recién acabo de tener conocimiento de esos medios probatorios. Pero ¿qué va a suceder si yo, por ejemplo, abogado defensor, en una investigación de un delito se me ocurre, delito contra la administración pública, colusión, peculado, malversación de fondos, lo que fuese, entonces estás presentando tu medio probatorio y no has sustentado, no lo sé porque no te has preparado, no has estudiado, pero ustedes saben que la sustentación del medio probatorio tiene que ser pertinente, conducente, útil, ¿cierto? Claro, obviamente legal, eso va de inicio, pero el medio probatorio que tú vas sustentando, que vas presentando, tiene que cumplir los estándares de qué doctores hemos señalado. ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Primero, ¿qué tiene que cumplir? El medio probatorio tiene que ser pertinente, claro. El medio probatorio tiene que ser pertinente. Aparte de la pertinencia, ¿qué más tiene que ser el medio probatorio? Tenemos pertinencia. Después de pertinencia tiene que ser ya hemos hablado de pertinencia. Hablamos de conducencia. Y por último, ya tienes pertinencia, ya tiene conducencia y tiene que ser útil, ¿cierto? Pertinencia, conducencia, útil. Obviamente legal también, porque uno puede hacer, solicitar la exclusión de ese medio probatorio porque no lo considera que es legal. El punto está de que cuando el abogado defensor llega al juicio oral y dice, yo voy a presentar esta documental, ¿no? Estos son los documentos que yo voy a presentar, o sea, los voy a oralizar finalmente, entonces empieza señalando pertinencia, conducencia y utilidad. Pero tal vez el abogado pues no estaba muy bien preparado, quizás era un abogado novato, quizás era un abogado sin mucha experiencia, o que sencillamente desconocía el derecho. O sea, existen grandes probabilidades. El punto está que el juez de etapa intermedia le dice, no se van a aprobar esos medios probatorios, porque no ha sustentado muy bien, porque es pertinente, más o menos la conducencia y sobre la utilidad no ha dicho absolutamente nada. Entonces el abogado dice, muy bien, como no lo he logrado ofrecer en la etapa intermedia, ahora el Código Procesal Penal me dice que como prueba nueva, yo lo puedo
ofrecer en la etapa de juzgamiento. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿realmente eso es prueba nueva? O sea, ¿realmente yo puedo hablar en ese estadio, doctores, de prueba nueva? Obviamente no, ¿cierto? Porque la única prueba nueva es cuando he tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la acusación. Aquí más bien estamos hablando de la oportunidad que el proceso o en la etapa del juzgamiento da a los sujetos procesales, que si en etapa intermedia no has logrado introducir tus medios probatorios, ahora sí lo puedes hacer. O sea, tienes una segunda oportunidad, pero eso no encalzaría en prueba, ¿no? ¿Dónde lo encontramos regulado? Lo encontramos regulado en el artículo 373 del Código Procesal Penal. Reitero nuevamente, artículo 373 del Código Procesal Penal, que tiene en realidad un total de 3 párrafos. El primero, incito, sí te habla de lo que es prueba nueva. El segundo te habla de una excepcionalidad, que como yo les digo, no debería ser denominado prueba nueva. Y en el tercer punto del artículo 373, lo que se establece es que si el juez te dice, oiga, no has sustentado muy bien, tú ya no puedes recurrir. Es irrecurrible, nos dice, ya no puede recurrir la decisión del juez. Numeral 3 del artículo 373. Entonces, pero ustedes saben, pues, doctores, de aquí ingresa, sobre todo para que, bueno, también ustedes saben que puede haber cambio de fiscales, así como puede haber cambio de abogados defensores, ¿no? Finalmente no se mantienen perenne en el tiempo, pero es más frecuente que el abogado, que el fiscal, que tuvo conocimiento de un hecho que ha ingresado como denuncia, por lo general estuvo en la etapa de investigación preparatoria, estuvo en la etapa intermedia y estuvo en la etapa del juicio oral. O sea, estuvo en los 3 estadios procesales. Pero ¿qué sucede, doctores, en el caso, por ejemplo, de un abogado litigante para quienes se dedican al litigio? Doctores, a quienes litigan, los llaman desde el primer momento que se ha dado la denuncia. Por ejemplo, a ver, no sé cuántos de ustedes que se encuentran aquí en la clase es abogado defensor particular, pero yo le pregunto en todo caso a quienes son abogados defensores particulares, abogados litigantes de pie. A ustedes les llama y le dice, doctor o señor abogado, si lo quieres llamar de esa manera, asuma mi caso, ve mi caso desde ahorita que me acaban de denunciar. Entonces el abogado dice, perfecto, yo voy a estar en tu caso durante todo el desarrollo del proceso, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. No, a veces al abogado recién cuando lo empiezan a llamar, cuando el otro falla, ¿no? Cuando el otro abogado no da la talla, cuando el otro abogado no va teniendo resultados, cuando le preguntan al abogado, ¿cómo va mi proceso? Y no le da una respuesta concreta. Le pasea, mejor dicho, a su defendido, ¿no? Doctor, ¿cómo va mi caso? Y el abogado dice, ya estamos ahí trabajando. Entonces, obviamente, el quien está investigado, que lógicamente está preocupado por su situación, dice, voy a recusar a ese abogado. ¿Y en qué estadio se encuentra? En juicio oral. Entonces, muchos abogados defensores recién asumen el caso ¿dónde? En el juicio oral. Es decir, cuando ya pasó el primer momento de presentar sus medios probatorios. Y la gran pregunta es aquí, porque acá se choca pues con los amantes de la litigación oral. Ustedes saben que la litigación oral y el derecho probatorio están peleados, ¿no? Ustedes saben que no están amistados. O sea, hay riñas entre ambos. ¿Por qué? Porque para el derecho probatorio la litigación oral no sirve o sirve de poco. En pocas palabras dice, enseñar, dictar, simular litigación oral simplemente es ensayar algo que en la práctica no va a tener resultados. Y uno le dice, pero ¿qué es lo que pasa? Porque lo que va a tener resultados sustenta es lo que se va a demostrar en el juicio oral y no se demuestra con palabras. O es que yo les pregunto, por ejemplo, doctores, lo siguiente. A ver, vamos. Un juez
Tú puedes ser un orador, ¿no? Al momento de hablar. O sea, tú te expresas de maravilla, porque has llevado oratoria jurídica, has llevado técnica de litigación. Aparte que por tu misma esencia como persona, tú te expresas muy bien. Eres así en tus clases, eres así en tus audiencias, eres así en tu vida misma. O sea, es tu forma de ser. No eres camaleónico, ¿no? O sea, el típico camaleón es que cuando está entre grupos de amigos es bastante sumiso, pero cuando está en el escenario se transforma. Entonces, pero el juez va a valorar a quién habla bonito o el juez va a valorar la prueba del sujeto procesal que le presenta. Por ejemplo, vayamos al siguiente caso. El Ministerio Público imputa a una persona un delito de homicidio calificado. Está presentando mensajes de texto, está presentando videos donde se observa a esta persona que lo ha matado a quemarropa. Aparte de eso, las huellas que se encuentran en el arma homicida, ¿no? O sea, el fiscal tiene todos los medios probatorios que lo van a incriminar. Y este señor busca pues un abogado y el abogado es espléndido porque al momento de hablar se expresa de una manera bárbara, ¿no? O sea, se expresa de una forma, como algunos dirían, divina. Lo escuchas y te lo quedas y te quedas viendo porque se expresa de una forma adecuada. Pero doctores, el juez, ¿a quién o sobre quién hará una mejor valoración? ¿Sobre quién está hablando bonito o quién está llevándole la prueba? ¿Quién habla bonito o quién lleva la prueba? O el que habla y maneja muy bien su oratoria jurídica, su argumentación, claro que el contexto de argumentación es interesante, pero quien se expresa, levanta la voz, llega a gritar prácticamente en el tribunal, doctores, muy bien, pero ya muy bien. Algunos me dicen todo va de la mano, ¿cierto? Pero es verdad. Pero doctores, obviamente tú vas a creer más a los medios probatorios que te lo están presentando. A menos que el que te lo presenta, por ejemplo, que en el caso del fiscal, sea un fiscal que no maneje la regla de litigación oral, o sea, o tal vez sea un fiscal que no ha conocido su caso y que está llegando a la etapa del juicio oral, sencillamente improvisar. Digamos que en ese caso sí, ahí habría que decir, bueno, lo que está presentando el Ministerio Público no me parece suficiente, entonces lo que hay que hacer es recusar al fiscal y que venga un fiscal que sí conozca las técnicas de litigación oral. Pero si tú te topas a un fiscal regularcito, ni siquiera, digamos, un top uno en la litigación oral, un top mediano, pero que te presenta la prueba, y por el otro lado tú tienes a alguien que no presenta la prueba y oraliza muy bien, obviamente el contexto probatorio es el que siempre va a ganar, por más que la otra parte hable bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el juez es un abogado. En los antiguos tribunales, uno no le hablaba a la razón, si no le hablaba al corazón. ¿Cómo es eso que no le hablabas a la razón si no le hablabas al corazón? Claro, pues, porque el tribunal no estaba compuesto por abogados. Entonces la persona que llevaba el juicio oral empezaba a llorar, empezaba a lamentarse, empezaba a gritar. Entonces quien lloraba más entiende que es el que tenía la razón. Pero hoy en día, no, pues, ¿cierto? Entonces tú puedes llorar todo lo que quieras, pero si no presentas un medio probatorio conciso, real, obviamente todo lo demás es, es significación pura, ¿no? A pesar de que puede ser cierta. Entonces el juez va a dictaminar en base a la prueba. Por eso que es importante el contexto probatorio y por eso que hemos establecido que el juez emite una sentencia cuando, por ejemplo, muy bien, vamos a ver, vamos a ver, eh, claro, claro, nos dicen ahí, pero mientras que lo recusan, lo que pasa es que va a haber un problema, ¿no? Tiene dos alternativas. Si no lo recusas, porque el cambio tiene que ser de una u otra manera inmediata. Digamos que esos son los parabienes del nuevo Código Procesal Penal. Si tienes una audiencia el día de hoy en el juicio oral y el juez se percata en el alegato de apertura
que el fiscal no está bien preparado, entonces lo evidencia inmediatamente tal vez porque no sabe la estructura y cómo hay que hacer un alegato de apertura, se quiere ir de frente al medio probatorio, no sabe qué hacer, desconoce el caso, entonces el juez dice, bueno, este fiscal no está preparado, cambien al fiscal, incluso puede ser bastante drástico el juez, pero ese cambio se tiene que dar en el intervalo de tiempo, obviamente, de la regla del juicio oral. Entonces el nuevo fiscal que viene tiene que enfrentar, tiene que leer, tiene que estar sin dormir tal vez, empapándose del caso para que luego llegue al juicio oral, ¿no? Llegue al juicio oral. Y eso es bueno porque no puedes mantener un juicio oral a alguien que no conoce pues la regla de la técnica de litigación oral, ¿no? Muy bien. Vayamos, doctores. Entonces, el juez hemos dicho que cuando emite la sentencia tiene que tener la certeza de la comisión del hecho delictuoso, ¿no? La certeza. Y para llegar a la certeza, entonces el 373 hablaba pues de la solicitud de nueva prueba. Pero ¿qué sucede si luego uno llega con posterioridad al artículo 373? Es decir, llegas en actividad probatoria. La pregunta es, después del artículo 373, en el Código Procesal Penal tendremos otro articulado que pueda ayudar a presentar medios probatorios o no. Ojo, reitero con lo que señala, parte del artículo 373 del Código Procesal Penal, en nuestro código tendremos algún otro artículo que me permita a mí llevar a cabo o tener en cuenta, digamos, la oportunidad de seguir presentando otros medios probatorios o no. Sí, claro, doctores, ¿qué te dice el artículo 385? ¿Qué nos señala, doctores, el artículo 385? A ver. ¿Qué nos señala, doctores, el artículo 385? ¿Tienen el código a la mano? ¿Sí? A ver, no. Quienes tienen su código a la mano, ¿qué te dice el artículo 385? ¿De qué habla el artículo 385, doctores? ¿De qué? El artículo 385, ¿de qué nos habla? De la prueba de oficio. ¿Han escuchado ustedes hablar de la prueba de oficio? A ver, le voy a preguntar, doctores, antes porque usted ya lo ve acá en la PPT. ¿Qué es la prueba de oficio? ¿Qué es la prueba de oficio, doctores? A ver, vamos, ¿alguna idea? ¿Qué es la prueba de oficio? ¿Qué vendrá a ser la prueba de oficio? ¿Ideas? ¿Qué es la prueba de oficio, doctores? Muchos están a favor y muchos están en contra de la prueba de oficio. Muy bien. Porque quienes no están a favor, obviamente dicen que esto desnaturaliza el proceso. ¿Por qué? Porque existen roles procesales. Tenemos al rol que tiene el fiscal como defensor de la legalidad, como fiscal que tiene carga de la prueba, ¿cierto? Ese es el rol que él tiene. Entonces, obviamente, si el fiscal no ha llevado, no ha sustentado, no ha presentado medios probatorios, como un abogado defensor particular decía, eso ya es problema pues, del fiscal. El fiscal tenía que haberse estudiado su caso, tendría que haber visto, tendría que haberse anticipado, tendría que haber tomado las medidas necesarias. Si no presentó, ya es problema, ¿no? Y entonces el juez tendría que fallar a favor, porque le genera duda, tendría que fallar a favor del acusado, ¿no? Por el contexto que hemos señalado también, el indubio pro reo, fallas a favor del acusado. Pero ¿qué es lo que te dicen? No, eso no puede ser así, o no se puede tomar eso a la ligera, así como les estoy señalando, sino que el juez, si va a querer tener certeza y se evidencia que no han presentado medios probatorios, puede recurrir a la prueba de oficio.
Y otros dicen, ¿cómo? Si el juez finalmente es el que escucha las partes. Si el juez no tiene que tener injerencia. En pocas palabras se sustenta de que el juez tiene que estar calladito, pues no a ver qué dicen. Si el fiscal se equivoca, punto para la defensa. Si la defensa se equivoca, punto para el Ministerio Público. O sea, una especie de árbitro neutral, ¿no? Sin tener injerencia. Y nosotros sabemos, pues, que el Código Procesal Penal, si queréis llamarlo nuevo Código Procesal Penal, da facultades al juez. Por ejemplo, el juez puede interrogar o no. El juez de juzgamiento, doctores, puede interrogar al testigo, puede interrogar al imputado o no. O es solamente trabajo del fiscal realizar ello. A ver, obviamente el Código Procesal Penal señala que sí lo puede hacer para aclarar algunos sucesos, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Está bien que el juez quiera aclarar o el juez debe decir, uy, creo que lo hubiese preguntado si llegó a la fiesta vestido con un saco? ¿No? Porque en la cámara aparece un sujeto que está en saco y se supone que este es el testigo. Uy, le hubiese preguntado si esta persona realizó algún tipo de depósito o si él recibió algún tipo de depósito. Entonces, en pocas palabras, el juez tendría que decir, bueno, uy, si se han equivocado, yo resuelvo con lo que tengo, ¿no? Y había una persona un doctor que en una clase, a manera de ejemplo, decía lo siguiente. Tú vas a prepararte digamos, tu chaufa selvático, o tú vas a preparar tu chaufa selvático, entonces tiene que haber unos ingredientes. Y no te traen, pues, ni siquiera, te traen solo la mitad de los ingredientes que tú has tenido. Entonces, tú puedes con esos ingredientes preparar un chaufa, pero no te va a salir como tú quieres que te salga, te va a salir mal. Entonces, tienes la primera opción, prepararlo con los ingredientes que te han traído o tú mismo ir a comprar los que te faltan para que te salga bien. Entonces, lógicamente, si él dice, no me han traído los ingredientes que yo quiero, entonces yo salgo para que ahora sí las tenga, ¿no? Y prepare pues un buen chaufa amazónico, por ejemplo. Entonces, algo parecido, digamos, metafóricamente va a pasar con el juez, porque el juez va a decir, yo no puedo fallar porque hay que entender el trabajo del juez. El juez no va a decir, bueno, para mí esta persona es culpable, pero como el fiscal no lo ha sustentado bien, que queda libre, porque no tengo algún elemento que se podría actuar. O a la inversa, ¿no? El juez podría decir, para mí que esta persona no cometió un hecho, pero creo que el abogado defensor no lo ha presentado muy bien, no lo ha realizado muy bien, etcétera. Entonces el juez dice, voy a ver, porque finalmente el que resuelve el juez. Como resuelve el juez dice, yo, y el Código Procesal lo respalda, que puede recurrir a un contexto de prueba de oficio. Ahora, esto genera pues mucho debate, porque como ustedes lo ven aquí, se dice, pero ¿y dónde queda el juez imparcial? Pero eso es bastante, digamos, discutido también, porque lógicamente la regla establece que uno tiene que tener un juez imparcial, ¿no? Que un juez que no incline para la defensa o alguien que no se incline, por ejemplo, para el Ministerio Público. Un juez imparcial. Pero finalmente, la prueba de oficio no sujeta que cuando uno recurre a prueba de oficio se tiene que condenar o que cuando uno recurre a prueba de oficio se tiene que absolver. Por eso es que el juez, cuando recurre a ello, sencillamente lo hace para decidir. Como hay una decisión de por media, no podemos decirle imparcialidad del juez, sería limitar a quién va a tener que resolver un caso, ¿no? Claro, y yo sé que usted diría, o yo sé que tal vez algunos dicen, pero el juez tiene que resolver con lo que tenga. No, no necesariamente, porque el nivel de la resolución tiene que ser a nivel de certeza. No, pero entonces que sí, indubio pro reo. Pero tampoco es ello, ¿no? Porque uno tiene que buscar llegar, digamos, a la verdad de los sucesos y acontecimientos y después, pues, puede hacer uso de ello. Pero bueno, entonces la prueba de oficio en el proceso penal. Muy bien. Claro, tiene que motivar sus resoluciones, ¿no? Entonces, si no, tendríamos resoluciones aparentes, resoluciones insuficientes, resoluciones inadecuadas, y no es así, ¿no? Muy bien, vamos a ver. ¿Dónde encontramos regulado la prueba de oficio?
en el artículo 385 del Código Penal, reitero nuevamente, artículo 385 del Código Penal, nos habla de otros medios de prueba y prueba de oficio. Reitero, artículo 385 nos habla de otros medios de prueba y prueba de oficio. Vamos a dar lectura, ¿está bien? Muy bien. ¿Qué nos señala la lectura? Nos dice, si para conocer los hechos, siempre que sea posible, que no se haya realizado dicha diligencia en la investigación preparatoria, o esta resultade manifiestamente insuficiente, el juez penal de oficio o a pedido de parte, previo debate de los intervinientes, ordenará la realización, por ejemplo, de una inspección o una reconstrucción, disponiendo la medida necesaria para llevarlas a cabo. Lógicamente, este numeral 1 del artículo 385 del Código Penal hace referencia, por ejemplo, doctores, a los delitos de propia mano: hurto, robo, asesinato, violación, donde el fiscal en las diligencias de investigación inicial, por ejemplo, no hizo una reconstrucción de los hechos. Entonces el juez dice, yo tengo ciertas dudas, ¿no? Porque si esta persona ingresó supuestamente a violar a la menor, pero ¿por dónde ingresó si solamente había una sola puerta de acceso? Y en esa puerta de acceso estaba la mamá todo el día, como ya quedaba acreditado. Pero la mamá dice que ingresó por una ventana que en realidad está en el tercer piso, entonces ¿cómo logró subir? Entonces el juez va rompiéndose la cabeza porque no le quepa, ¿no? O sea, como que el juez dice, no sé, yo creo que vamos a tener que hacer una reconstrucción. Entonces, el juez, para que tenga la salvedad, la certeza si es no es, y al final en la reconstrucción de los hechos se advierte de que era imposible a esta persona que le están imputando el delito de violación, pudo haber ingresado pues por la ventana, porque estaba en el tercer lugar, y no había forma en la cual podría llegar, porque no había ni pared ni nada por el estilo, ¿no? Entonces el juez dice, ah, ya ves, con la reconstrucción de los hechos, mi sentencia, que al parecer podía haber sido condenatoria, va a ser absolutoria. Por eso es que no es que necesariamente sea pro Ministerio Público lo que el juez va a resolver, ¿no? No es así, sino que la prueba de oficio va a ser para que el juez resuelva mejor, para que el juez, reitero nuevamente, pueda resolver mejor una controversia. ¿Ya? Muy bien. Ese es el numeral 1. El numeral 2 nos dice el juez, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer de oficio o a pedido de parte la actuación de nuevos medios probatorios, ¿no? Si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. Entonces, este numeral 2 nos establece que el juez puede ser que cuando hablamos del debate, estamos hablando pues del interrogatorio, contrainterrogatorio, las objeciones, las oralizaciones de medios probatorios y demás, que se puede tener en la etapa de juzgamiento y de repente, por ejemplo, cuando se está realizando una pregunta a un testigo, el testigo dice, sí, yo fui a la fiesta, pero yo no estuve solo, sino que fui con un fulano tal. Entonces le preguntan, ¿y cómo se llamaba el fulano? Se llamaba Ricardo Pérez, por ejemplo. Entonces dice, pero a Ricardo Pérez nunca le han convocado para que tome pues una declaración en la primera fase. Ahora recién lo han enunciado. Entonces el juez dice, para mí es importante su declaración. O cuando, por ejemplo, hay una documentación que ahora citan y que nunca ha sido ofrecida. Entonces el juez dice, esa documentación, que es la conformidad, por ejemplo, de un servicio, va a ser importante que nosotros lo tengamos. Entonces, pero que se oralice dicha documentación. Entonces, el juez de oficio puede interceder, o si no, cualquiera de los dos sujetos procesales, tanto el fiscal o el abogado defensor, pueden recurrir, si lo consideran necesario, a una prueba de oficio. ¿Ya? Muy bien, ¿sí? Eso nos señala el número 2. Ahora, si el juez admite la prueba de oficio, la otra parte podría quejar la decisión del juez o no. ¿Qué opinan?
¿Se podría, doctores, quejar la decisión del juez en el caso de la prueba de oficio? ¿O qué nos establece nuestra normativa? Por ejemplo, si no está de acuerdo con la prueba de oficio, ¿se puede quejar la decisión de la prueba de oficio o no? Nos establece la norma que estos ya no son recurribles. Es decir, ya no puedes quejar una prueba de oficio. ¿Ok? Muy bien. ¿Está bien, doctores? Eso para eh, señalarles, obviamente, a grandes rasgos. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Ok, ya. Sigamos con el contexto de la prueba de oficio. Como ustedes han señalado, pero esto no afectaría la imparcialidad del juez, entonces yo les pregunto, ¿qué entienden por imparcialidad? ¿Qué es la imparcialidad, doctores? A ver, vamos, como pregunta, ¿qué es la imparcialidad? Asóciale un poco a la imparcialidad del juez. ¿Qué es la imparcialidad del juez? ¿Es la regla necesaria la prueba? ¿Qué no dice? ¿Es regla necesaria la prueba de oficio? No, no hemos dicho que es un factor que pueden utilizar el juez o los sujetos procesales y es válido, ¿no? O sea, en realidad termina siendo válido para todos los sujetos procesales. Voy a explicar un poco ello antes de pasar al tema de la imparcialidad del juez. ¿Saben por qué le señalo? Porque muchos asocian que al hablar de prueba de oficio, y eso es obviamente un desconocimiento de lo que el propio artículo 385 del Código Penal establece, pues. Porque como te dice prueba de oficio, uno dice, ah, ya, prueba de oficio, entonces el juez es el único que lo puede pedir. Y eso no es así. No dice, ¿no? El juez de oficio o a pedido de parte. Entonces el juez, ¿cierto? Por ahí quiere saber un poco más, se ha dado cuenta de que es necesario o realizar algunos otros documentos, o incorporar documentos, o llamar a algunos otros testigos, o hacer algún tipo de reconstrucción. Entonces, si el juez lo considera necesario, los va sencillamente solicitar, los va a disponer que se ejecuten, ¿no? Y esto no lo vas a poder objetar, porque el juez lo va a fundamentar. Obviamente, ese marco de decisión de la prueba de oficio tiene que estar encalzado en los estándares probatorios. Es decir, debe ser pertinente, debe ser conducente y naturalmente tiene que ser útil, ¿no? Para el esclarecimiento de los hechos. Pero fíjense que también juega muchas veces a favor de la defensa, ¿no? En lo mismo que hace un momento yo les he señalado, no siempre asumes el caso estando en la etapa del juicio oral, a veces, o estando de inicio del juicio oral, si no asumes a la mitad. Entonces, preguntas pues a tu patrocinado y le dices, a ver, el anterior abogado, ¿qué medio probatorio se ha dejado? Ninguno, no ha presentado ningún medio probatorio, es decir, te enfrentas sin nada. Pero como el abogado es un experto, conoce la regla del nuevo Código Procesal Penal, dice, pero acá es necesario unos testigos, acá es necesario unos documentos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a recurrir a la prueba de oficio. Entonces, el abogado defensor empieza a interrogar, empieza a contrainterrogar, empieza a realizar ofrecimiento de medios probatorios en todos los aspectos. Entonces, lógicamente, doctores, el abogado luego dice, por prueba de oficio, señor juez, necesito a tales testigos, tales documentos, tal video. Entonces, fíjense que la prueba de oficio ayuda también a quienes son defensa. Claro, yo sé que a veces muchos de ustedes consideran que puede jugar más a nivel del Ministerio Público porque la defensa no tiene la obligación de demostrar, sí lo tiene el fiscal. Entonces, si tu teoría es de refutación a la argumentación fiscal, obviamente si te van a poner una prueba de oficio, te dice, uy, yo iba a atacar al fiscal cuando no habían esos dos testigos y el juez pues lo presentó. Entonces, el juez imparcial. Pero es como una ruleta rusa, ¿no? Puede jugar la prueba de oficio a favor de los intereses de la fiscalía o puede jugar a los intereses de la defensa. Ahora, ¿eso vulnera la imparcialidad? Pues bueno, habría que ver qué es la imparcialidad del juez. Entonces, eso es lo que yo les he preguntado, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Muy bien. ¿Qué es la imparcialidad del juez?
Pues el juez resuelve en base a las teorías del caso que los sujetos procesales le presentan, ¿no? Yo te voy a poner un caso para ver cómo es que se habla de la imparcialidad de un juez, ¿de acuerdo? Te voy a poner un caso para que ustedes vean cómo es que se habla del contexto de imparcialidad de un juez. Ponte, imagínate que tú eres juez, ¿de acuerdo? Tú eres juez de juzgamiento, claro que sí. Entonces, ojo, mira, vamos a poner este ejemplo, ¿de acuerdo? Tú eres juez, ponte en la cabeza, tú eres juez. Entonces llega el fiscal con su teoría del caso y dice, señor juez, acusamos a Pablito porque Pablito disparó 2 veces a fulano tal. Lo disparó 2 veces. Actuó con alevosía, ¿no? Porque no solamente fue un disparo, sino fueron 2 disparos cuando esta persona no le había hecho nada, ¿no? Ese es el sustento que está teniendo el Ministerio Público. Y el abogado defensor va y dice, señor fiscal, vamos a demostrar en el desarrollo del juicio oral que mi defendido sí disparó, obviamente, eso no se puede negar, pero actuó bajo el imperio de la legítima defensa, porque el ahora occiso fue el que disparó primigeniamente. Entonces, como disparó un disparo, entonces mi defendido dijo, uy, me va a matar. Y él sacó un arma, tiene licencia para portar arma y lo que hizo es defenderse. Y realizó pues en su temor y todo un disparo, 2 disparos, ¿no? Y la fiscalía dice, no, eso fue la alevosía que esta persona tuvo, porque si hubiese sido legítima defensa, solo tenía que haber sido un disparo. Él tuvo ya la intencionalidad de matar. Entonces acá ingresa la pregunta, tú como juez, ¿qué harías? ¿Qué harías como juez? O sea, no te pongas en el lado de la fiscalía, no te pongas en el lado de la defensa. Ambos te están presentando sus teorías del caso, o si prefieres llamarlos sus criterios adversariales, pero ¿qué harías? ¿Qué harías como juez? O sea, dirías, ah, no, el fiscal habló una maravilla, el fiscal maneja muy buen timbre de voz, utilización de las manos, creo al fiscal. Y al otro, como habló más o menos, no lo creo. Si trabaja así, no, no se trabaja así, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Bueno, ambas son finalmente posiciones. Se va a tener que desarrollar lo que se llama actividad probatoria. ¿Cierto? Hay que desarrollar actividad probatoria. Ese es el juez imparcial, pues. A veces se confunde la imparcialidad del juez con cuestiones que en realidad son irrelevantes. Por ejemplo, les voy a comentar. Y eso incluso son cuestiones lógicas, nada más. Miren, si tenemos una investigación por un presunto delito de criminalidad organizada, lavado de activos, etcétera, pongo crimen organizado, por ejemplo, ¿ya? Una investigación de crimen organizado donde hay 30 personas que están siendo acusadas. Es decir, el fiscal va a tener que sustentar, va a tener que hacer su alegato de apertura contra las 30 personas sobre las cuales se está acusando. Y el juez le está dando 1 hora para su alegato de apertura. 1 hora. ¿Cuántos investigados? 40 investigados. Ahora ya su condición de acusados. 40 personas acusadas y el juez le está dando 1 hora. Y a la defensa, al abogado que está defendiendo a uno de ellos, le da 10 minutos. Le dice ya, usted va a ser breve, 10 minutos sobre su defendido. Cuestiones concretas de lo que va a demostrarse en el juicio oral o de lo que va a refutar, etcétera, ¿no? 10 minutos o 15 minutos, ya máximo. Entonces el abogado defensor dice, pero ¿qué es lo que tiene este juez? El juez está parcializando con la fiscalía. El juez es pro fiscalía. La pregunta es, ¿realmente el juez se está parcializando? ¿O es una cuestión lógica de que al fiscal, como va a sustentar su requerimiento acusatorio contra 40 personas, necesita más tiempo? ¿O existe una parcialización del juez porque le da más tiempo? ¿Existirá parcialización, doctores, en ese caso? ¿Qué opinan? ¿Podríamos hablar de parcialización ahí? A ver, ya. Hay algo bastante interesante cuando hablamos de la proporcionalidad, pero
¿Qué entendemos por ser proporcional? La proporcionalidad es distinta al contexto de la razonabilidad, ¿no? Porque distinto sería el caso. Lo que pasa es que nuestro sistema procesal penal tiene sendos problemas. Ustedes han escuchado a San Martín Castro, y que en su momento el doctor Fran Almanza también lo ha sustentado, que en realidad nosotros no tenemos un sistema de teoría del caso. No tenemos un sistema de teoría del caso. Por ende, hablar de teoría del caso es hablar, bueno, un contexto teórico. ¿Por qué? Porque los roles son diferenciados. La fiscalía tiene una obligación, si es que obviamente va a formular una acusación, de presentar su teoría del caso. Y su teoría del caso siempre va a ser acusadora, ¿no? Esa es su teoría del caso. La fiscalía está obligada a demostrar hecho. Pero la defensa no tiene carga en la prueba. Entonces se dicen los roles son diferentes. Hay uno que sí va a llevar la teoría y el otro que puede llevar una refutación, que puede sembrar duda razonable, pero que no es necesariamente un marco teórico, porque el marco teórico es una obligación. Si la defensa, así como el fiscal, tuvieran ambos carga de probanza, se establece que sí estaríamos ante una teoría del caso. ¿Por qué? Porque la fiscalía tiene la obligación de demostrar responsabilidad penal y la defensa tiene la obligación de demostrar inocencia. Entonces, ambos tienen la obligación reconocidas en el Código Procesal Penal. Como ambos tienen la obligación de tener que demostrar inocencia, entonces ahí sí podríamos hablar un grado de proporcionalidad, de razonabilidad, porque tú podrías sustentar señalando, señor juez, yo voy a demostrar que mi defendido no es culpable. Yo voy a demostrar que mi defendido no cometió violación. Yo voy a demostrar probatoriamente, y ni siquiera demostrar. Obviamente, si vas a demostrar, tiene que haber un contexto probatorio. Y los roles no son así, pues, ¿no? El rol de la fiscalía es que si va a acusar, por ejemplo, por un caso de crimen organizado, y tú vas a defender no presentando una teoría demostrativa, o sea, no demostrando que tu defendido no forma parte de organización criminal, sino refutando, por ejemplo, la imputación fáctica del fiscal, ¿no? O sea, que los hechos no están narrados, no hay imputación suficiente, y cuestionando también el tipo penal, ¿no? Porque dice, mira, mi defendido no formaba parte de una organización, solamente lo ha señalado, pero no ha precisado si es dirigente, si es líder, si es integrante, si es financista, si ha sido el que promueve. El fiscal no dijo nada, simplemente los unió y puso su nombre. Entonces voy a refutar esa parte. Pero vas a demostrar la inocencia, no, voy a refutar ello, y es válido. Por eso es que esas cuestiones de proporcionalidad se van a tener que merituar de esa forma, ¿no? Y a veces es complicado, yo entiendo que es muy complicado para que quienes se dedican obviamente al litigio, ¿no? Porque dices, ¿y al fiscal por qué le dan más tiempo, pues? Y a mí menos. Entonces, como que va existiendo ese sinsabor, ¿no? Por eso es que había una propuesta, y no sé, a ustedes qué opinan, ¿no? Habían propuestas de que existan en realidad, como otros modelos, una obligación de la defensa de tener que demostrar la inocencia de su defendido. Y es complicado también porque habría un tema de mucha desigualdad. ¿Por qué? Porque la defensa te enfrentas a una institución como el Ministerio Público que para empezar tiene personal, asistentes, tiene fiscales adjuntos, tiene eso, movilidad, tiene aparte de eso las oficinas de bienes incautados, audio y video, entre otros. Entonces te enfrentas a una institución que tiene todo un grupo humano compuesto y también logístico. Y el abogado defensor tal vez a las justas está él y su practicante. Entonces habría desigualdad, ¿cierto? Había un contexto de desigualdad. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá nos dicen. Muy bien. ¿Esas son observaciones formales en la etapa de investigación? No, no. Lo que pasa es que si tú terminas el juicio oral eh, o ingresas al juicio oral, tú como defensa tienes hasta tres teorías, llamémoslo de esta manera, que podrías presentar. Una teoría demostrativa, una teoría de refutación a la acusación. Si vas a hacer una refutación a la acusación, tendrías que refutar las premisas fácticas. Y las premisas fácticas son la narración de los hechos. Tendrías que refutar los hechos. Luego tiene la premisa jurídica. Tendrías que refutar los elementos del tipo penal. O por último, tendrías que refutar las premisas probatorias. Es decir,
las cuestiones de pertinencia, conducencia y utilidad, o incluso legalidad, que no cumple el medio probatorio. Tendrías que todo ello tener obviamente que refutar. ¿Estamos? ¿Sí? A eso se hace referencia. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, eso se va desarrollando en el juicio. Ahora, lo último, que también la defensa a veces depende, claro, yo sé que hace un momento cuando hemos dicho, ¿y cuál es válido? ¿La técnica de litigación oral o la prueba? Hay abogados muy hábiles que pueden, si está muy mal planteada el requerimiento acusatorio, entonces pueden buscar ingresar duda razonable, ¿no? Entonces ya hemos dicho, en el caso de duda razonable, el indubio por reo, ¿no? La duda favorece siempre a la persona que está siendo sometida al proceso de investigación. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, sigamos. En el caso del principio de aportación de parte y de investigación de los hechos en el proceso penal, ¿qué nos señala? La PPT nos dice lo siguiente. Por ejemplo, la singularidad del proceso penal en su relación con el proceso se sustenta en el interés público que subyace en el proceso penal en torno a la persecución del delito, por lo que rige en este caso el principio de investigación oficial, siendo un deber u obligación del Ministerio Público la aportación y comprobación de los hechos. La investigación de oficio, por cierto, es propia de la etapa de investigación preparatoria, conforme lo establecen los artículos 61 numeral 2 y 67 numeral 1 del Código Procesal Penal. Luego establece que una vez concluida la etapa de investigación preparatoria y con motivo de la formulación de la acusación, siempre que existe elemento de convicción suficiente para ellos, corresponde al fiscal introducir no solo los hechos a las circunstancias fácticas con relevancia penal, sino también incorporar los medios probatorios al proceso, los cuales serán objetos de un estricto control jurisdiccional dentro de la denominada etapa intermedia del proceso. Esto me permite hablar sobre lo que en sí viene a ser la etapa intermedia, ¿no? Partiendo que en la etapa intermedia se realiza un filtro procesal. Si hay un filtro procesal, doctores, ¿qué entenderemos por etapa intermedia? A ver, pregunta a la clase, vamos, defíname qué es etapa intermedia. ¿Qué es la etapa intermedia, doctores? A ver, ¿qué es la etapa intermedia? ¿Qué entenderemos por etapa intermedia, doctores? A ver, vamos. Hay mucho que podamos hablar de la etapa intermedia, ¿no? Pero ¿qué es la etapa intermedia? A ver, ¿qué es? ¿Qué viene a ser la etapa intermedia? A ver, vamos. ¿Qué es la etapa intermedia, doctores? A ver, vamos. Mm. A ver, doctores, vamos. A ver, acá tengo algunas participaciones. Doctor, Vamos. ¿esa sería la que dicta que pasaría a juicio oral? Sí, ¿no? A ver, Claudia, lo escucho a la doctora Claudia. ¿Sí? No, no lo escuché tanto, doctora, si nuevamente podría repetir. O sea, no solamente sería la que habla de proceso de saneamiento, sino que la que dicta que va a pasar a juicio oral también. Sí. Lo que pasa es que ustedes saben que existe un problema, que nuestro código a veces tiene tantos problemas. Porque cuando nació la etapa intermedia, que para empezar no existía con el Código de 1940, porque es propio, ustedes saben, de lo que se denomina el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Uno cuando hablaba de etapa intermedia, hace, claro, el año 2003, el Distrito Judicial de Guaura, ¿no? El año 2004, ya son como 20 años. Entonces, sabían ya, hace 20 años, sí, pues, claro, de que la etapa intermedia se denominaba saneamiento del proceso.
Uno dice, ah, van a sanear el proceso, sí, y van a preparar el juicio oral. Y ahí había un problema. ¿Por qué? Cuando se dice van a preparar el juicio oral, pareciera que fuera paso al juicio oral. Habían varios abogados que decían, no lo deben llamar etapa intermedia, sino deben llamarlo etapa de paso al juicio oral. Y había personas que les llamaban la atención, pues ellos, y decían, ¿por qué? A ver, díganos, explícanos un poco, ¿por qué tendría que ser paso al juicio oral? Y los abogados defensores decían, lo que pasa es que yo litigo, entonces yo hago todas las observaciones del requerimiento acusatorio. Hago la observación porque planteo mi requerimiento de sobreseimiento, hago excepciones de improcedencia de acción, ¿de acuerdo? Hago excepciones de naturaleza de acción, solicito variación de medidas de coerción, objetos o medio probatorio de pertinencia, conducencia y utilidad, no hay una redacción adecuada de la premisa fáctica de los hechos, hago observaciones en la imputación, es decir, leo este libro, leo información de este otro, leo del otro, hago mi resumen, me preparo, e igual la acusación pasa a juicio. En pocas palabras, todo lo que has hecho no sirvió de nada. Todo lo que haces pasa y te dicen, no, a lo mejor le voy a llamar etapa de paso a juicio oral. Y creo que eso está mal, obviamente, porque la esencia de la etapa intermedia no es solamente ir preparando el juicio oral, sino que aparte de ello es evitar tener juicios innecesarios. Porque si la acusación no cumple con las exigencias establecidas o los estándares establecidos, realmente es una acusación que debe llegar a juicio oral. Doctores, si es una acusación que no cumple con los estándares establecidos, ¿realmente debe llegar a juicio oral? Obviamente no. Se tendrían que evitar la realización de juicios, ¿no? Por eso que en la etapa intermedia tiene que ser un control a la acusación, pero con la premisa de decir, ¿sabes qué? No es una garantía que tu acusación llegue a juicio oral. Es tanto como quien, por ejemplo, presenta, porque quiere luego ser maestro en Derecho, que tener su grado de magíster, entonces lo que hace es presentar su proyecto de tesis. Pero tu proyecto de tesis no es una garantía de que finalmente luego vas a ser magíster, por ejemplo, en Derecho, sino hay que evaluar cómo está tu proyecto. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Hay falencias? ¿No hay falencias? ¿No? Entonces, vamos a ver. La acusación, el requerimiento de acusación fiscal, tiene que pasar por la etapa intermedia a través de lo que nosotros conocemos como los controles formales o los controles sustanciales. Específicamente es mucho más sencillo pasar el control formal. En cambio, en el caso del control sustancial y en la naturaleza de nuestra sesión de clase, es porque vamos a tener que ver si esa acusación, si sus medios probatorios son pertinentes, conducentes y útiles, e incluso legales. Por ejemplo, ¿qué pasaría, digamos, a manera de ejemplo, que el fiscal está introduciendo un video, pero que ha sido obtenido por videovigilancia interna sin autorización del juez? Pero el fiscal ahí lo presenta, dice, no, también como medio probatorio el video de tal fecha y tal fecha. Lo estoy presentando. Ese medio probatorio que se está presentando se obtiene vulnerando un derecho fundamental que es la inviolabilidad del domicilio, ¿cierto? Entonces, para ponerlos un poco en un mejor panorama, ustedes saben que existe una forma de investigación que es la videovigilancia. ¿Han escuchado hablar, doctores, de la videovigilancia? ¿Sí? Que es una forma de investigación. Es más, para muchos la videovigilancia debería ser considerado como una técnica especial de investigación. Ustedes saben que la videovigilancia se puede hacer de manera externa y de manera interna. Si es de manera externa, no necesita ningún tipo de autorización de nadie. Simplemente lo realizas, nada más, ¿cierto? No hay autorización de nadie. Pero si vas a hacer una videovigilancia interna, la situación cambia. ¿Qué es videovigilancia interna? Poner cámaras dentro del local, poner cámaras dentro de la casa. Es una videovigilancia interna. Para ello, ¿qué necesitas? Autorización del juez. Si has obtenido
sin autorización del juez, esta debiera hacer en prueba. ¿Qué prueba viene a ser, doctores? ¿Prueba irregular o prueba prohibida? ¿Prueba irregular o prueba prohibida? Prueba prohibida, pues. ¿Y por qué es prueba prohibida? Porque se obtuvo vulnerando lo que es un derecho fundamental o derechos fundamentales. Entonces, en la etapa intermedia, cualquiera, porque no solamente esta obtención podría haber sido por parte del Ministerio Público, podría haber sido la obtención por parte de la defensa. En cualquiera de las dos circunstancias o situaciones, doctores, si es prueba prohibida, ¿qué es lo que se pide? ¿La anulación de la prueba o la exclusión de la prueba? ¿Qué se solicita, doctores, en ese caso? ¿Que se anule la prueba o que se excluya la prueba? Que se excluya la exclusión, no la anulación. La exclusión de la prueba al denotar que se ha obtenido ante la vulneración de un derecho fundamental, ¿no? Entonces, fíjense usted que todo lo que se ha obtenido va a tener necesariamente que pasar, pues, doctores, por un filtro, ¿no? No es que ya la acusación y ya que el juez de fundamento se encargue. Si los medios probatorios no cumplen las exigencias o los estándares establecidos, sencillamente se va a peticionar, por ejemplo, en esas situaciones, los criterios de exclusión, ¿no? Muy bien. Siguiente. La prueba, en ese sentido, la prueba de oficio penal afecta la imparcialidad del juez. Podríamos considerar de que se considera a la prueba de oficio como excepción al principio de la aportación de parte. Porque, claro, la aportación de parte solamente te dice fiscal y abogado defensor. Pero la prueba de oficio es una excepción a la aportación de parte, ¿no? O también como un principio de oficialidad de palabras. Nuestra posición es que el fundamento de la prueba de oficio en el proceso penal se sustenta en un interés superior en el proceso penal y se orienta al esclarecimiento de la verdad. Y no significa de modo alguno, pues, un intento del magistrado de parcializarse en favor de alguna de las partes, ya que el esclarecimiento es la verdad, ¿no? Porque si vamos a decir que el juez juega de taquito, por ejemplo, con el fiscal, entonces ya vamos nosotros calificando al juez. Se entiende que eso no se puede andar rotulados al juez sin uno previamente tal vez conocerlo ni siquiera, ¿no? Muy bien, sigamos. La prueba de oficio naturalmente es discrecional, pero vamos a ver, doctores, miren, que al decirnos excepcional, también hay una exigencia a los sujetos procesales, porque dice, solo recurres a la prueba de oficio de manera excepcional. Y entonces, que va a entenderse pues estos factores de excepcionalidad, de que nunca tendrá que ser una buena la primera alternativa. Pero ese criterio de excepcionalidad están sujetos a lo que realmente los demás sujetos procesales puedan presentar. ¿Cómo es eso que los sujetos procesales puedan presentar? Por supuesto que sí, doctores. Les voy a explicar un poco. Miren, ¿qué sucede si el fiscal no ha presentado todos los medios probatorios necesarios? Ha presentado parte de los medios probatorios nada más, no todos los medios probatorios, ¿no? Y incluso lo que mucho de lo que ha presentado han quedado solamente en etapa intermedia. Entonces el juez dice, pero, ¿qué? ¿Por qué el fiscal no ha presentado determinados medios probatorios que son necesarios? Por ejemplo, algunas declaraciones, el análisis de algunos documentos. Qué raro que el fiscal no lo haya hecho. Y, y la otra parte, la defensa, quizás ha presentado medios probatorios en abundancia, pero medios probatorios en abundancia que no cumplen pertinencia, no cumplen conducencia y utilidad. Ahora, muchos me preguntan, y yo voy a trasladarles pues también a ustedes la pregunta, ¿es necesario que un medio probatorio cumpla los estándares de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad, o suficiente con que sea pertinente para su valoración? A ver, ¿qué opinan? ¿Es necesario el medio probatorio que se va a presentar cumpla los estándares de pertinencia, conducencia y utilidad? Es decir, con los tres, o suficiente con que sea pertinente, suficiente con que sea conducente y suficiente con que sea útil.
¿Todo o solamente algunos? Claro. ¿Tiene que reunir todos o solamente algunos? Tiene que reunir, pues, doctores, como hemos señalado, todos. Tiene que ser los tres. Muy bien. Claro, tiene que cumplir con los tres. Cuestiones de pertinencia, conducencia, utilidad. Y eso pues se encuentra establecido dentro del Código Procesal Penal incluso también. Naturalmente, estos devienen a ser los estándares probatorios: pertinencia, conducencia y utilidad. Los tres, ¿no? Factores de pertinencia, factores de conducencia y factores de utilidad. Los tres tienen que cumplir. Si quizás es pertinente, pero no nos lleva a nada y por ende no es útil, entonces lamentablemente la valoración que se va a dar al medio probatorio es que al no ser útil no se le incluye pues al proceso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si lamentablemente los sujetos procesales no van presentando medio probatorio que cumplan esos estándares en la prueba? Entonces el juez puede hacer dotes de excepcionalidades para decir, bueno, tengo que recurrir a prueba de oficio porque finalmente yo voy a resolver, ¿no? Muy bien. Siguiente. La carga de la prueba ya hemos señalado. Acá nos dice, muy bien. ¿Qué lugar debe ocupar, o mejor dicho, qué lugar ocupa la prueba de oficio en el razonamiento de los jueces? Bueno, el estándar para que el juez emita una sentencia tiene que ser el estándar de certeza, ¿no? Muy bien. El estándar de certeza, o sea, el juez tiene que tener la certeza de la comisión del hecho delictuoso, el juez, de todas maneras, ¿no? No necesariamente la realización del delito, sino puede llegar al nivel de certeza que no sucedía absolutamente nada. Cualquiera de las dos son las situaciones que puedan darse. Pero como fuera, el juez, en todo caso, una u otra, va a tener que hacer la valorización correspondiente. Entonces, el juez, cuando recurre a la prueba de oficio, es porque de una u otra manera considera que con todo lo que se ha advertido hasta ahora en el desarrollo del juicio oral, no le permiten llegar a ese estándar de certeza para poder emitir la resolución correspondiente. Entonces tiene que pasar a prueba de oficio necesariamente. ¿Ya? Muy bien. Acá nos dice, y es el juez quien solicita el tipo de prueba o la defensa puede pedir al juez o que lo solicite. Lo que hemos mencionado hace un momento. Les decía que muchas personas consideran, se confunden, porque cuando se habla de prueba de oficio, consideran que la prueba de oficio es solamente para el juez. O sea, que el juez es el único que puede recurrir a prueba de oficio. Y no es así. Cualquiera de las partes, el abogado defensor o el representante del Ministerio Público pueden recurrir a prueba de oficio si es que lo consideran obviamente necesario, ¿no? Si es dable, si corresponde. Entonces dicen, vamos a recurrir a prueba de oficio. Y pueden recurrir. El recurrir obviamente es peticionando al juez. Señor juez, por prueba de oficio voy a incluir tal o tal cosa. ¿De acuerdo? Pero la regla es que va a depender mucho del debate de la actividad probatoria, llámese en este caso, del interrogatorio, del contrainterrogatorio, de los ofrecimientos de nuevos medios probatorios. Va a depender mucho de ello, estimados doctores. Depende mucho de ello. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos de acuerdo. Muy bien. Claro, puede ser de parte, como hemos señalado, ¿no? Puede ser de parte, pero depende mucho de cómo lo introduces en el debate. Si tú dices, yo quiero ofrecer como medio probatorio una serie de testigos, entonces tú tendrás que hacer preguntas, tendrás que interrogar, tendrás que hacer directos, redirectos, etcétera, para que en base a ellos salte el nombre de uno o dos testigos y en base a ellos dicen, no, yo voy a presentar también las testimoniales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es algo vital que hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Sigamos. Bueno, ya llegando a los contextos finales. Entonces hemos establecido, doctores, uno, sobre las cuestiones, muy bien, eh, bueno, acá hay otra, nos dice, y sobre la reserva de prueba nueva, ¿se hace siempre ante el juicio o
ya que no fue admitido. Lo que pasa es que no te puedes reservar de tus medios probatorios, ¿no? El tema del contexto de la prueba nueva es cuando se tiene el conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la acusación, ¿cierto? Con posterioridad a la audiencia de control de la acusación y tendrás que acreditar que todo lo que has obtenido es sobre él. Lo que algunos confunden cuando dicen yo me voy a reservar de los medios probatorios es porque luego, bajo el cliché de nueva prueba, tuvo que se introducir esos medios probatorios y sustenta pertinencia y conducente de utilidad. Eso es un arma de doble filo, porque podrías, por ejemplo, al final terminar tú mismo, ¿cierto? No admitiendo tu medio probatorio que lo pudieses haber luchado en etapa intermedia. Entonces, prefieres tener dos oportunidades. La primera es intentar presentarlo en etapa intermedia y la segunda, aquellos que no han sido admitidas, intentar presentarlas en juicio oral. Tendrías esas dos alternativas, ¿ya? Muy bien. Entonces hemos dicho, doctores, que esas cuestiones de medio probatorio, para empezar, cumplen una serie de estándares y que van a permitir al juez que al momento que resuelva deba tener la certeza de la comisión pues, del hecho delictuoso. Y en el caso de algún tipo de duda, entonces lo que va a corresponder es la absolución de la misma. Los estándares de certeza también no siempre llegan al contexto de que se tiene que acusar, sino que muchos de los factores se puede incluso absolver. Muy bien, doctores, de esta manera llegamos a la parte final de la sesión de clase del día de hoy, agradeciendo a Islades por la invitación a mi persona y bueno, a cada uno de ustedes también, doctores, que han estado presentes en esta sesión de clase el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación. Y Dios mediante, pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense muchísimo. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, doctor Sergio. Doctores, la siguiente sesión el día viernes a hacer la tarde con el mío docente. Doctor Sergio, una vez más, muchas gracias, doctores. Sí, regresamos a la sesión de hoy. Buenas noches con todos.